En la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. El día de hoy, pues es un placer enorme poder estar con ustedes una vez más y poder hablar unos momentos de la palabra de nuestro Dios. A estos hermanos agradezco la invitación que nos hacen y pues en esta hermosa tarde vamos a reflexionar algo acerca de la palabra del Señor. El título, hermanos, que le hemos puesto precisamente a esta lección es un título a reflexión y es precisamente cuando tenemos esos deseos de huir. ¿De qué desea huir el hombre? ¿De qué, hermanos, deseamos quizás nosotros, pues, escapar en alguna ocasión? Para ello me quiero basar, hermanos, en el libro de Salmos 55. Si está, hermano, de pie, tome su lugar, por favor, y vamos juntos a meditar en la palabra del eterno Dios a través de Salmo en el capítulo 55, y voy a leer en el verso 1 en adelante. Salmo capítulo 55 del verso 1 en adelante, y si ya lo tenemos, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Estáme atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto el grito a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. Mi corazón está doloroso dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Cuando su servidor, hermanos, analizaba precisamente esta lectura del Salmo 55, algo viene a mi mente. ¿Qué es lo que pasaba, hermanos, el rey David en este momento? ¿Cómo es que escribía este hermoso pasaje o estos hermosos textos y daba a entender, hermanos, que su corazón estaba dolido, que estaba lastimado, que él oraba al Señor y le pedía en la súplica que no escondiera su rostro, sino que el Señor estuviera atento al grito? Cuando yo escucho esto, hermanos, alcanzo a entender a través del Espíritu de Dios y a través del entendimiento que tenemos como seres humanos, que llegan situaciones a nuestra vida difíciles, complicadas de vivir. Momentos en los cuales quizás el sentimiento no logramos contenerlo ni controlarlo. Y en ese momento quizás podemos llegar incluso a gritar. Nuestra emoción se desborda y puede ser, hermanos, por diferentes situaciones. La palabra del Señor, hermanos, nos recuerda que muchas de estas situaciones el hombre no tiene control sobre ellas. Hay acontecimientos traumáticos en nuestra vida como seres humanos. Entre ellos, pues puede ser la muerte de un cónyuge, quizás algún divorcio, la muerte de algún familiar, accidentes, enfermedades, quizás, hermanos, la pérdida de empleo, la pérdida de un hijo. Y son esos momentos en los cuales nosotros quizás tenemos las ganas de escapar y de huir de nuestra realidad. Sin embargo, el Señor nos dice que no somos los únicos, que lo mismo lo sintió David, hermanos, en el Salmo 55. Y no fue el único. Si nosotros vemos, hermanos, la palabra de Dios, muchos otros tuvieron el deseo de huir y de querer escapar. El día de hoy vamos a leer lo que nos dice Jeremías en el capítulo 9, verso 2. Y vamos a aprender, hermanos, de este hombre que también hubo un momento en que él también deseó huir, deseó escapar, hermanos, de la realidad que él vivía. Y entonces me doy cuenta que entonces no soy el único. Y quiero decirte que no eres el único que en ocasiones cuando ves a tu familia enferma, cuando quizás estás al borde de la muerte, al borde de un problema, o estás cuidando a un familiar enfermo, no eres el único que tiene esa sensación. Dice Jeremías en el capítulo 9 y el verso va a ser el 2. Dice así la palabra del Señor: oh, quien me diese en el desierto un mesón de caminantes, para que dejase mi pueblo y de ellos me apartara, porque ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Fíjense que, hermanos,
Jeremías era un varón de Dios conforme a su corazón, pero llegaba el momento en que la situación que estaba pasando este pueblo de Israel era tan malo, era tan insoportable para él, que él prefería, dice, irse a morar al desierto. La situación no era fácil de tolerar, no era fácil de aguantar. Y el profeta de Dios dice, oh, quien me diese un lugar, aunque sea en el desierto, ahí iría yo mejor a descansar porque esta situación no la tolero. Dice, hermanos, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartara. Hay situaciones cuando, lo reitero, nos pasan cosas en la vida que a veces nos queremos apartar de las personas, no queremos que nos visiten, incluso muchas veces no queremos escuchar esas palabras de aliento, porque en ocasiones esas palabras de aliento se vuelven como martillos en medio de una situación dolorosa. Pero Jeremías no fue el único. Dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver, hermanos, primer libro de Reyes en el capítulo 19, y el verso va a ser el 1. Vamos a ver, hermanos, lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a ver, hermanos, del verso 1 al verso 4. Dice, hermanos, así la palabra de Dios. Espero que todos nos estén acompañando en estas lecturas, a toda la amada iglesia del Señor. Y este tema es en razón de que hemos pasado situaciones dolorosas, complicadas, pero el día de hoy el Señor nos va a enseñar que cuando sintamos esas ganas de huir, Él siempre va a ser, hermanos, la salida. Dice esto la palabra del Señor en primer libro de Reyes 19, 1 al 4. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, cómo había muerto a cuchillo a los profetas. Y vino Jezabel a Elías, envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas no haya yo puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue por salvar su vida. Y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, baste ya Jehová, quita mi alma, porque yo no soy mejor que la de mis padres. Qué situación tan difícil del profeta. Él venía de conquistar una victoria muy grande. Había muerto a los profetas de aquel dios pagano que era Baal. Al hacerlo, yo creo que el pueblo de Israel reconoció en Elías que en verdad era el profeta, que era el siervo de Dios, que adoraba al Dios verdadero. Sin embargo, llega una noticia. Una mujer llamada Jezabel puso de cierta manera un precio a su cabeza. Y en ese momento Elías, ¿qué fue lo que hizo? Huir, escapar, hermanos, de la situación, escapar del momento. Y en esa escapatoria, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que como iglesia de Dios sabemos y tenemos que reconocer que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Sin embargo, el tener a Dios, hermanos, también implica que podamos reconocer su voluntad aún en los momentos más difíciles. Y en esta ocasión, Elías, hermanos, siendo un hombre mortal como nosotros, siendo un hombre común como tú y yo, dice que él deseaba morirse. Hay ocasiones en que el ser humano, hermanos, se ha llegado incluso a quitar la vida o a atentar en contra de su misma vida por un problema o una situación grave que esté pasando, porque no alcanza a dominar sus emociones, sus sentimientos, y eso lo lleva a realizar acciones que no son propias de la voluntad de nuestro Dios. Sin embargo, si vemos que hombres del ayer les pasó esto, hermanos, nosotros no estamos exentos también de tener esos deseos o esas ganas de huir. La palabra del Señor, hermanos, vamos a regresar allá a lo que nos dice, hermanos, Salmo 55. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice Salmos en el capítulo 55. Y fíjense lo hermoso que traza la palabra de nuestro Dios este tema, porque dice así en el verso 5, hermanos. Salmos 55, el verso va a ser el 5,
Y esto le pasó a David. Dice así la palabra del Señor. Dice, temor y temblor vinieron sobre mí y un terror me ha cubierto. Habla de que está pasando una situación complicada, dolorosa. Dice el verso 6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento tempestuoso de la tempestad. Cuando yo leo esta porción bíblica, entiendo, hermanos, que la vida de David no pasaba por un buen momento. Y al estar en esa situación, hermanos, él, lo primero que se le venía a la mente era querer escapar, era querer huir y decía, ¿por qué no me dan unas alas como de paloma? Yo me podría volar, ir, escapar, olvidarme de que estoy en medio de esta tempestad. El día de hoy, muchos hemos atravesado la tempestad y hemos hallado la calma. Alabado sea el Señor por eso. Pero otros más de nosotros estamos en ese momento de tempestad, en ese momento de dificultad, en ese momento de dolor. Pero yo quisiera analizar con ustedes por qué si los hombres del ayer pasaban por estas situaciones, ¿por qué razón lo pasaban? Dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros como seres humanos tenemos, hermanos, que encontrar una paz mental, una paz emocional y una paz espiritual. Y en esa travesía por el mar va a llegar el momento, hermanos, en que tengamos la necesidad de recuperar nuestra paz y quizás el día de hoy lo necesitemos. Pero para ello, hermanos, voy a releer Salmo 55, verso 2. Dice así, estate atento y respóndeme porque clamo en mi oración y levanto el grito a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. Verso 4. Mi corazón está doloroso dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído. Cuando yo leo las palabras clamo, adolorido, me conmuevo, veo, hermanos, que David no podía controlar sus emociones. ¿Y por qué le pasaba esta situación? Porque él había sido traicionado. No solamente los momentos dolorosos que acabo de mencionar nos hacen tener ese deseo de huir. También cuando un amigo nos traiciona, cuando sentimos esa puñalada por la espalda, que no debería de darse en la iglesia. Sin embargo, el maestro, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo y de entre los 12 eligió a un Judas. Porque el Señor sabía, hermanos, la palabra de Dios lo dice, que ese apóstol era un ladrón, era alguien que lo iba a entregar. Y aún así, hermanos, el Señor también, la palabra de Dios lo dice, que lo eligió para estar a su lado. Pero dice la palabra del Señor, en esta ocasión, Salmo 55, verso 12 al verso 14. Dice esto, hermanos, la palabra de Dios. Salmo 55, verso 12 al verso 14, dice así, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, a la casa de Dios andábamos en compañía. Vemos que en este momento David se siente, hermanos, traicionado por una persona, se siente, hermanos, defraudado. Y en esa situación es algo, hermanos, difícil de ver. En ocasiones nos hemos preguntado, bueno, ¿y quién fue esta persona, este amigo y familiar que traicionó al rey David? Muchas ocasiones, hermanos, han surgido varias teorías y se van sobre dos nombres. El día de hoy los voy a mencionar a los dos, pero vamos a analizar por qué razón, hermanos, mencionaba esto o por qué lo decía. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que los reyes tenían que tener un consejero, o más bien tenían un consejero, que era el que les orientaba,
qué decisiones tomar en las guerras, en las batallas, qué decisiones tomar, hermanos, para dirigir y guiar al pueblo de Dios. Sin embargo, pues ese consejero se convertía en el más leal, en el que estaba siempre al lado del rey, en alguien personal, tanto que era considerado como familia del rey. Ese hombre que figura, hermanos, en esta ocasión, lo dice precisamente la palabra del Señor en segundo libro de Samuel 14:25. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 14, y el verso va a ser el 25, hermanos. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Segundo libro de Samuel 14, verso 25, y nos habla de la siguiente manera. Y no había, dice, en todo Israel un hombre tan hermoso como Absalón, de alabar en gran manera desde la planta de su pie hasta la mollera. No había en él defecto. Dice la palabra del Señor, hermanos, que este hombre se llamaba Absalón. Y muchas veces decimos, Absalón fue el que traicionó al rey David. Pero antes de que Absalón lo traicionara, el consejero que tenía David lo traicionó. Ellos entraban juntos al santuario. Siempre el consejero, hermanos, iba al lado del rey. Y en esta ocasión, este hombre, hermanos, se llamó Achitofel. Dice segundo libro de Samuel 16, verso 23. Dice así, hermanos. Segundo libro de Samuel 16, verso 23. Dice, y el consejo que daba Achitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Tal era el consejo de Achitofel, así con David como con Absalón. ¿Por qué ya mencionan los dos? Porque en primer lugar, hermanos, el consejero que tenía David era este hombre. Pero cuando empieza a tramarse la conspiración en contra del rey, su consejero, su amigo, se va con su hijo. Y entonces yo creo, hermanos, que la palabra de Dios habla en Salmo 55 de una doble traición, algo que sentía, hermanos, David porque había perdido un amigo y un familiar que era su hijo. Eso, hermanos, fue muy difícil de ver. Sin embargo, la palabra del Señor, hermanos, nos dice, ¿por qué vino esto? ¿Por qué le aconteció esto al rey David? ¿Por qué tenía ese deseo de huir? ¿Y por qué le había pasado a este varón de Dios todo esto? Que su hijo se le rebelara, que le quitara el reino y que David anduviera huyendo, hermanos, por los montes con toda su compañía, por una razón. Una razón, hermanos, importantísima que nos habla el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Dice así, hermanos, el verso 1 en adelante. Dice, y aconteció la vuelta de un año en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Raba, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba en el terrado real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betseba, hija de Eliam, mujer de Uría eteo. Y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él durmió con ella, se purificó luego, y ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. 5. Y concibió la mujer, y enviólo a saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Qué situación, hermanos, más difícil. Y lo digo porque si nosotros nos quedáramos solamente con una parte de la historia, pues quizás no llegaríamos a comprender, hermanos, la palabra de nuestro Dios a fondo. ¿Por qué lo digo? Porque si solamente nos quedamos con este hecho de la historia de David, se nos olvidarían textos como, por ejemplo, lo que le dijo Samuel a Saúl. Cuando Saúl, hermanos, pierde el reino, dice, el Señor ha quitado el reino de ti y se lo ha dado a tu compañero, un compañero que es conforme al corazón de Dios. Este David, hermanos, que era conforme al corazón de Dios, cometió esto.
cometió, hermanos, un pecado. Y en ese momento, ¿qué fue lo que hizo, hermanos, este rey? Tratar de ocultar. Años después, hermanos, tiempo después, el rey David escribiría el Salmo 24. ¿Quién estará en el monte de tu santidad? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado a su alma a la vanidad, ni ha hablado con engaños. Qué difícil, hermanos, estar en los zapatos de David y ver cómo situaciones en las cuales deseamos huir, muchas ocasiones son por cubrir, hermanos, pecados a base de engaños o de mentiras. Cuando la palabra del Señor dice esto, cuando él supo que estaba embarazada, ¿qué fue lo que se le ocurrió? Mandar a traer al esposo de Betseba, que era precisamente Uría eteo. Y este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Dice, hermanos, la palabra del Señor, vamos a ver en el verso 8. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa y lava tus pies, y salió Uría de casa del rey y vino tras de él comida real. Mas Uría se quedó a dormir en la puerta de la casa del rey con los siervos de su señor, y no fue a su casa. Y le hicieron saber a David, Uría no ha ido a su casa, y dijo David a Uría, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Uría respondió a David, el arca, Israel, Judá están bajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. ¿Había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uría, estate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó, hízole comer, beber delante de sí hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Qué se llama o cómo se le dice a esto que Uría hacía? Es una palabra, hermanos, tan sencilla y tan difícil a la vez. Se llama lealtad. Se llama compromiso. Él decía, ¿cómo es posible? Tú, mi señor, tú, mi rey, tienes el arca, tienes a Judá, tienes a los generales, tienes al ejército allá en el campo de batalla. A mí me mandaste a traer, pero yo no voy a ir a mi casa. Yo quiero ser fiel a mi propósito, quiero ser fiel a lo que yo creo. Pero eso que creía Uría no le convenía a David. Porque David lo que quería era ocultar ese pecado, haciendo, hermanos, que Uría entrara a su mujer. Y al ver David que no hacía eso, ¿qué fue lo que hizo? Dice el verso, hermanos, 14. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría, y en la carta decía, pon a Uría delante de la fuerza de la batalla y desapárenle para que sea herido y muera. ¿Qué tan fiel tendría que ser Uría que la misma carta que le fue a entregar al general, en esa misma carta iba la sentencia de muerte? Quizás no era un fisgón, alguien más hubiera abierto la carta a ver qué le mandaba a decir al general, pero él cumplió, hermanos, y yo creo firmemente que este hombre está puesto en la historia con una razón y un propósito, que hay ocasiones, y lo dice el libro de Eclesiastés, que hay personas, hermanos, que actúan con bien y al final terminan muriendo como si no lo hicieran. Uría quizás, hermanos, fue uno de ellos, porque en ese momento y en esa situación que estaba viviendo, él era fiel, él era leal al rey, y sin embargo el rey no hizo lo mismo con él. ¿Qué es lo que dice, hermanos, la palabra del Señor? Que llega entonces Natán, segundo libro de Samuel 12, 1, dice, y envió Jehová Natán a David, le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico, otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola cordera que él había comprado, criado, que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar al caminante que le había venido,
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la aderezó para aquel que le había venido. Y entonces se le dio el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa, y no tuvo misericordia. Y dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y la de Judá, y si esto es poco, te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Teo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él lo mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. ¿Qué historia, hermanos? Yo sé que muchas la conocemos. Sin embargo, el día de hoy yo quisiera reflexionar que ese deseo de huir que le pasó al rey David no venía de a gratis. Por ocultar, hermanos, el adulterio, por, hermanos, la traición a aquel soldado. Creo que, hermanos, el rey David tenía, hermanos, ese enojo cuando este hombre con tanta sabiduría y elocuencia le narra precisamente esta historia. La palabra de Dios, hermanos, no puede ser burlada. Dice Pablo, lo que el hombre siembra, eso segará. David en su momento, hermanos, sembró traición y cosechó traición de parte de su consejero y de parte de su hijo. Porque lo dice, hermanos, lo voy a volver a releer, segundo libro de Samuel 14:25. Segundo libro de Samuel, hermanos, en el capítulo 14 y el verso va a ser el 25. Y dice, hermanos, así la palabra de nuestro Dios. Segundo libro de Samuel, hermanos, capítulo 14, verso 25. Y dice así. Dice, perdón, estoy en primer libro. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Y no había en todo Israel un hombre tan hermoso como Absalón, de alabar en gran manera desde la planta de su pie hasta la mollera, no había en él defecto. Y cuando se cortaba el cabello lo hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba y pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. ¿Y qué pasó, hermanos? Que, hermanos, empezó precisamente con Joab. En el verso 29 dice así, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, mas no quiso venir a él, ni aunque envió por segunda vez, quiso él venir. Entonces le dijo a sus siervos, bien sabéis que las tierras de Joab junto a mi lugar, donde tienen cebadas, id y pegadles fuego. Y los siervos de Absalón pegaron fuego a las tierras, y se levantó Joab, y vino Absalón y díjole, ¿por qué has puesto fuego tus siervos a mis tierras? Y le respondió, aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá a fin de que enviarte yo al rey, que le dijeses, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá, vea yo ahora la cara del rey, y si aún hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey e hízoselo saber, y entonces llamó a Absalón, el cual vino el rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Por qué Absalón estaba, hermanos, fuera? Porque había matado a su hermano, porque su hermano, hermanos, había entrado a la fuerza, hermanos, con su hermana Tamar. Por esa razón, hermanos, pues este hombre, de cierta manera, el rey estuvo molesto con él muchos años. Y al estar ahí en la tierra, Absalón dice, bueno, ya estoy muchos años acá y el rey ni siquiera me quiere ver. Quiero una audiencia con él. Y cuando se presenta, David lo besa, pero dice, hermanos, segundo libro de Samuel 15, y el verso va a ser el 1 y 2. Dice, y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, de caballos, de 50 que corriesen delante de él,
Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino de la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le decía así: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de las tribus de Israel. Y Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por el rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiese por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo los haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se llegaba para inclinarse a él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía el rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Y al cabo de 40 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Y empieza una narración, pero vemos cómo, hermanos, la rebelión ya se estaba armando, y mayormente cuando el consejero, hermanos, del rey se unió a él. ¿Quién era, hermanos, entonces esta manera de proceder o esta manera de hacer? Créanlo, hermanos, que no es fácil perder a un hijo y perder a un amigo. Eso es doloroso. Cuando nosotros analizamos esta parte, quiero leer segundo libro de Samuel, hermanos, en el capítulo 12, y vamos, hermanos, a retomar esta parte. ¿Por qué? Porque esto que le pasa a David ya estaba dicho. Dice: he aquí, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. Y ese mal, hermanos, precisamente era Absalón. Cuando la palabra del Señor nos dice esto, hay que reflexionar, hermanos, en algo que nosotros tenemos que recordar. Absalón toma el reino, toma las mujeres de David, está con ellas, dice, en el terrado, a la vista de todo Israel y a la vista del sol. Y por último, hermanos, este hombre que fue Ahitofel, que era como consultar a Jehová, le dice a Absalón: permíteme que vaya yo a perseguir a tu padre y lo mate. El que antes era su consejero de David, hermanos, ahora estaba pidiendo permiso al nuevo rey que se hizo nombrar rey, que fue Absalón, para que pudiera, hermanos, ir por él y poderlo matar. Sin embargo, en ese momento, pues la palabra de Achitofel no funcionó. ¿Por qué? Dice Salmos en el capítulo 55. Vamos a regresar otra vez, hermanos, a esta parte. Salmos en el capítulo 55. Y dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios así. Ahora va a ser, hermanos, el verso 21. Salmos capítulo 55, verso 21 dice: ablandan más que manteca su boca, pero en realidad hay guerra en su corazón. Suavizan sus palabras más que el aceite, mas ellas son cuchillos. Y aquí, hermanos, me llama la atención. ¿Por qué? Porque en ese momento las palabras de su hijo parecían, hermanos, mantequilla, parecían aceite, eran blanditas con el pueblo, pero en realidad, hermanos, para David se iban a convertir en esos cuchillos. Las palabras de su amigo y consejero eran algo, hermanos, que a él le dolían, que le lastimaban. ¿Por qué? Porque había, hermanos, convivido, había estado con él, había, hermanos, peleado muchas veces con él. Sin embargo, esta situación, hermanos, era muy difícil. Cuando nosotros vemos esto, pasa el tiempo y dice la palabra del Señor en segundo libro de Samuel, ahora en el verso 18. Y estas son las palabras, hermanos, quizás una de las palabras más tristes que nosotros podamos leer en las Sagradas Escrituras. Sí, David, hermanos, y su hijo, quizás, hermanos, llegaron a tener pues un gran conflicto. Quizás su hijo lo llegó a ver a su padre como ese enemigo, y David también, Absalón, pero al final era su hijo. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice a través del segundo libro de Samuel, en el capítulo, hermanos, vamos a ver, en el capítulo 18, vamos a ver lo que nos dice, hermanos, la palabra del Señor. 18, y el verso, hermanos, va a ser el 30. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Y el rey dijo: pasa y ponte allí, y él pasó y se paró.
Y luego vino Cusi y dijo, reciba nueva mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo a Cusi, ¿el mozo Absalón tiene paz? Y Cusi respondió, como aquel mozo, sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces dice el rey se turbó. ¿Qué había pasado? Había habido, hermanos, una batalla en el bosque de Efraín. En esa batalla, Absalón, hermanos, fue muerto. El hijo del rey había muerto. Y cuando los siervos de David regresan con él, y él lo primero que hace es, el mozo Absalón está bien. El mozo Absalón dice, hermanos, ¿tiene paz? Y en ese momento le contesta a este hombre y David se turba. Dice, y subióse a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Quienes hemos, hermanos, perdido o hemos sentido la pérdida de un hijo, a veces, hermanos, llega a nuestra mente, a nuestro pensamiento, las mismas palabras que David. Quizás quisiéramos, hermanos, ponernos en el lugar de la otra persona. Lo mismo quizás nos pasa en nuestro pensamiento cuando perdemos a nuestros padres. Quisiésemos que siguiesen por mucho tiempo con nosotros, pero el tiempo, hermanos, no espera a nadie. Incluso esta predicación se me está cortando el tiempo. Pero lo hemos llegado a pensar, al menos su servidor. A veces digo, ¿por qué el Señor no permitirá que prestemos quizás unos años de vida nuestra en favor de los que amamos y queremos? Pero esto no es así. Pero David lo llegó a pensar y dice, ¿quién diera, dice, quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? Y esto lo veo, hermanos, con una gran tristeza porque estos dos hombres, Absalón y David, no llegaron quizás a un reencuentro o a una reconciliación. Terminaron su vida así, como enemigos. Y el día de hoy te digo, si quieres o tienes deseos de huir de algún problema en tu matrimonio, de algún problema con un familiar, no esperes que llegue la muerte. Tienes que huir, pero a resolver el problema con la ayuda de Dios. Dice, hermanos, la palabra del Señor que la educación de los hijos depende de los padres. Por eso el Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera, porque antes que fuere viejo no se aparte de ella. Estas palabras, hermanos, tienen que estar en el corazón. Pero bien, hermanos, Samuel, ya vimos que existen problemas, existen situaciones, existe la muerte que nos causan el sentimiento de querer escapar de nuestra realidad. ¿Qué podemos o qué tenemos que hacer? Dice Salmo, hermanos, en el capítulo 55. Vamos a ver, hermanos, Salmo en el capítulo 55. Y hay algo, hermanos, que el rey David dice y que el día de hoy quisiera, hermanos, que pudiésemos recordarlo con esa sabiduría que el Señor nos otorga. Dice Salmos, hermanos, en el capítulo 55, pero ahora, hermanos, vamos a leer unos textos, unos versos antes, perdón, y dice precisamente, hermanos, el verso 8. Me apresuraría a escapar del viento tempestuoso, de la tempestad. Deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla de la ciudad. De día y de noche la rodean, sobre sus muros iniquidad hay, y trabajo en medio de ella. Agravios, dice, y engaños apartan de sus plazas, y también existe el fraude. Pero de repente, hermanos, en medio de eso, dice la palabra del Señor, hermanos, el verso 16. Yo, Dios, clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré, y él oirá mi voz. La oración, hermanos, es algo que tenemos que hacer como una salida de escape. Pero no solamente, hermanos, en un momento o una vez al día. Siempre en la palabra de Dios los siervos del Señor lo han hecho 3 veces al día.
Incluso hay otros que tardan mucho más. El Señor Jesucristo nos enseña también ese tipo de oración. Sin embargo, el día de hoy quiero decirte que si tú pones tu confianza y tus cargas en el Señor, Él te va a ayudar. Porque de esta manera, hermanos, el Señor es como nos recuerda que tenemos que hacer. Cuando pasemos, hermanos, por la amargura, por una situación difícil, dice, hermanos, la palabra del Señor algo interesante en esta parte. David salió huyendo, hermanos, de su hijo, porque su hijo, hermanos, en verdad lo quería matar. El nivel de amargura que hay en David, dice, hermanos, la palabra del Señor en el verso 13. Tú, hombre, al parecer, un amigo íntimo, mi guía y mi familiar. A veces, hermanos, en la misma familia suceden situaciones, y yo espero que no estés pasando por ello, pero si estás pasando, la palabra de Dios te dice que no permitas que los problemas generen una raíz de amargura en tu vida, una raíz que te aparte de la palabra de Dios, una raíz de amargura que te lleve a tomar decisiones que no son las adecuadas. Porque dice, hermanos, Hebreos en el capítulo 12, verso 15, Hebreos en el capítulo 12, verso 15, lo siguiente, dice así, hermanos, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios y que ninguna amargura brotando os impida y que por ella muchos sean contaminados. A veces cuando entra el desánimo en un jefe de familia, en una madre de familia, el desánimo pasa a los hijos. Porque, hermanos, la vida es así. La gente que queremos, que amamos y estimamos, hermanos, cuando le pasan cosas, le suceden situaciones, nosotros también nos dolemos con ellos. Al final somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros en parte. Pero hermano Samuel, está bien, voy a orar. ¿Y qué voy a pedir? ¿Qué necesito saber? Dice Salmo 55, el verso ahora va a ser, hermanos, el verso 17 en adelante. Dice esto, hermanos, la palabra del Señor. Salmo 55, dice, hermanos, el verso 19. Perdón, vamos a ver el 19. Dios oirá y los quebrantará luego, el que desde la antigüedad permanece, por cuanto no se mudan ni temen a Dios, extendió sus manos contra sus pacíficos y violaron su pacto. Y entonces, hermanos, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el verso 22. Quiero que pongan mucha atención, hermanos, a esta parte, porque ahí se centra, hermanos, el resumen de todo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la sepultura, hombres sanguinarios, engañadores, no demediarán sus días, empero yo confiaré en ti. Este texto, hermanos, a veces creo que lo hemos confundido. Vamos a releerlo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Cuando nosotros hablamos de echar la carga al Señor, hermanos, el Señor no dice que te la va a quitar de encima. El Señor no dice que te va a quitar el problema, y a veces mi mamá me decía cuando me enfermaba y me ponía el medicamento, le decía, es que no se me quita la temperatura, es que yo todavía me siento mal. Y me decía, hijo, te acabas de tomar la pastilla, pues no es como con la mano de Dios. Y tenía mucha razón. El día de hoy nuestros problemas, hermanos, por más difícil que sean, y aunque estemos confiados en el Señor, no se van a quitar de la noche a la mañana. El Señor no te dice que te va a quitar la carga, Él te dice que te va a sostener y que si te caes, Él te va a levantar. Eso es lo que sí te promete, que si tú con la carga que llevas te caes, Él te va a levantar, y la palabra de Dios dice, porque el justo 7 veces va a caer, pero las mismas 7 se va a volver a levantar. Yo espero que el día de hoy en tu vida el Señor te levante del problema o de la situación que estás pasando. Y si no estás pasando por ninguna, que la gloria sea para Dios, pero te digo, el Señor Jesucristo nos dejó un mensaje muy hermoso y a la vez nos deja reflexionar, y decía, en esta vida vas a tener aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo.
Él sostiene nuestras cargas. Él nos ayuda, hermanos, a tener esa paz y esa confianza. La palabra, hermanos, que nosotros tenemos que analizar acá es lo que dice, hermanos, la primera carta de Pedro en el capítulo 5, verso 7. Y en estos momentos, hermanos, hay hermanos que ya hemos regresado a nuestras localidades gracias a la misericordia de Dios. El regreso fue voluntario, algunos siguen estando en su casa, algunos más dicen, voy a esperar las vacunas. Hay un sinfín, hermanos, de cosas. Lo único que les puedo decir, hermanos, es que todas tus cargas le digas al Señor en tu oración, este es mi peso, ayúdame. No te las va a quitar de encima, pero sí te va a sostener, te va a dar fortaleza, te va a dar la fe. Y dice, hermanos, primera carta de Pedro en el capítulo 5 y el verso va a ser el 7. Dice así, echa toda tu solicitud en Él, porque Él va a tener cuidado de vosotros. El día de hoy el Señor te promete que te está cuidando. Dice el libro de Salmos que va a enviar un ángel alrededor de ti que te defienda, que acampe alrededor de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Lo único que necesitas es algo muy pequeño de pronunciar, que solamente tiene 2 letras y la palabra es fe. Y fe es creer en aquello que incluso no vemos, pero que sabemos que existe y que nos protege en todo momento, incluso cuando nosotros dormimos. La palabra de Dios dice, yo dormí y desperté, pero fue porque Jehová me sostuvo. A veces, hermanos, la manera de huir de una situación es dormir. A veces nos queremos quedar dormidos y olvidarnos de la situación o del problema que estamos pasando, pero no importa cuál sea tu carga, déjala sobre el Señor, hallarás alivio y descubrirás que Jesús es el gran portador de cargas. El Señor Jesucristo decía, hermanos, que tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Llegó el momento en que todo esto pasó y el rey David, hermanos, una vez más volvió a surgir como una figura pública, volvió a ser rey y en algún momento, hermanos, empezó a envejecer y quiso construir una casa de oración al Señor. Él, hermanos, se arrepintió. Todos lo sabemos, hermanos, lo hemos cantado, incluso ese canto, donde dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, pero el Señor le dice, ¿sabes qué, David? Tienes mano inocente en tus manos, tienes sangre inocente en tus manos, por lo tanto, lo que tiene que hacer esto va a ser tu hijo, Salomón. Y en ese momento, hermanos, pues Salomón es el que construye esta parte, hermanos, en la historia del pueblo de Israel. Ahora, no solamente fue lo mismo que le pasó a él, hermanos, también el Señor, hermanos, nos dice que el Señor no dejará para siempre caído al justo. El Señor es nuestro escudo, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, nuestro sustentador, nuestro salvador, porque eso lo dice el Salmo 3. Vamos a verlo, hermanos, Salmo 3, esta hermosa palabra del Señor que el día de hoy nos tiene que dar fortaleza, nos tiene que dar sustento, porque pues esta pandemia, estos problemas en nuestra familia, la muerte, el dolor, el sufrimiento va a seguir. Y hermanos, la palabra del Señor dice en Salmos en el capítulo 3 y el verso base del 3, mas tú, oh Jehová, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Por lo tanto, no temeré de 10,000 millares de pueblos que pusieren un cerco contra mí. Y esta palabra, hermanos, el día de hoy la tenemos que hacer nuestra. Cuando experimentamos momentos de prueba, yo quiero decirte que es verdad que tú estás pasando el dolor y el sentimiento, pero quiero ampliar el día de hoy nuestro panorama. Cuando nosotros como hijos de Dios pasamos por pruebas o momentos difíciles, hay un mundo viéndonos. Hay personas que no conocen de la palabra de Dios que nos están observando cómo reaccionamos, cómo aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, porque a Job se lo dijeron, si de Dios recibimos el bien, ¿a poco no recibiremos el mal? Y el punto es, hermanos, cómo nos comportamos cuando estamos en esas pruebas y en esas aflicciones. La palabra del Señor, hermanos, nos dice precisamente algo interesante, que nosotros vamos aprendiendo en segunda carta, que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 7.
Segunda carta de Corintios en el capítulo 4 y el verso va a ser el 7 y dice así la palabra del Señor. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no nos angustiamos. Hemos estado en apuros, pero no nos desesperamos. Hemos estado perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Qué hermoso pasaje. Estamos atribulados, sí, pero no nos desesperamos. Sabemos que el Señor es nuestra fortaleza. Hemos pasado situaciones muy difíciles como iglesia. Hemos perdido muchas cosas. Incluso hay hermanos que hemos perdido la fe en medio de esta pandemia y estamos tratando de recuperarla ahora, hermanos, en las reaperturas. Sin embargo, creo que la palabra del Señor, hermanos, nos dice que siempre debemos de llevar la muerte del Señor Jesucristo en nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es que en esta travesía, cuando llevamos una carga muy pesada, la promesa del Señor es que nos va a sustentar, que nos va a cuidar y sobre todo, que nos va a consolar. Yo el día de hoy te quiero decir que cuando tienes deseos de huir, es porque estás pasando una situación muy compleja como las que ya mencioné, pero ¿qué crees? No vas a ser el primero, no eres el primero, ni vas a ser el último que la pase. Pero a mí me gusta, hermanos, estar en la iglesia porque nos consolamos los unos a los otros. ¿Quién mejor, hermanos, persona que hablarte acerca de cómo superar, de cómo afrontar la pérdida de un padre o de una madre que alguien que ya lo vivió y que al vivirlo se refugió en el Señor? ¿Quién mejor para aconsejarte cuando has pasado quizás por algún aborto, has perdido algún bebé, no sé, de 2, de 3 años, que otro hermano que lo ha vivido y que el Señor le ha dado consuelo? Esas son las situaciones cuando tenemos deseos de huir. Sin embargo, yo lo único que te puedo decir es que no hay mejores brazos para huir que los brazos del Señor. La palabra de Dios entonces nos recuerda que sí, hay una nube de testigos viendo nuestra vida. Y cuando el Señor Jesús fue traicionado por su amigo, por aquel que también convivía con él y que fue Judas, ¿cuál fue la reacción que el maestro tuvo? ¿Se enojó con él? ¿Qué hizo el maestro? ¿Cómo reaccionó? Los 11 apóstoles, los demás lo estaban viendo, ¿qué hacía el maestro? Sin embargo, incluso, hermanos, en la Pascua estuvo con él y se sentó a la mesa con los otros. Y en ese momento, hermanos, veo que el Señor, hermanos, empieza a orar. Pero antes de orar, quiero leer lo que dice, hermanos, segunda carta, perdón, de Corintios, en el capítulo 1, verso 3, para reforzar lo que les digo. Qué mejor manera, hermanos, de consolarse o ser consolados por un hermano que ha pasado las mismas situaciones que nosotros y está firme en la palabra de Dios. Dice segunda carta de Corintios, capítulo 1, verso 3, así. Dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. No dice de una parte, no, de toda consolación el Señor es el Dios de ello. Dice el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la misma consolación con la que nosotros somos consolados de parte de Dios. Si tú sabes de algún hermano que está pasando algo muy difícil, que tenga ganas de huir, ganas de escapar, ganas de que le salgan alas y huir al desierto, quizás tus palabras puedan servir de aliento. No te las guardes, porque muchas veces quizás puedan hacer de bien y decirle: yo pasé por lo mismo, sé lo que duele, pero te puedo decir que el Señor, al paso del tiempo, te va a ir ayudando y fortaleciendo. Voy a leer, hermanos, unos últimos textos. Y yo te decía
Lo que pasa en tu vida es un proceso y es una prueba. Es algo que va a pasar. Así como la tempestad en el medio del mar, hermanos, quizás va a durar una semana, quizás va a durar un mes. A veces los ciclones, las tormentas, dicen se estableció, pero de repente empiezan a decir ya el ciclón ya es una tormenta tropical, ya va bajando, hasta que otra vez el mar vuelve a quedar en calma. El Señor tiene la capacidad, tiene el poder de hacerlo. Quizás ahorita estés en medio de la tormenta o quizás estés en la calma y quizás pueda llegar la tormenta, pero vamos a estar preparados como sabiendo que lo que nos pasa lo podemos afrontar, hermanos, como dice Mateo capítulo 26. Vamos a ver Mateo capítulo 26 y con esto vamos a ir terminando. Dice Mateo capítulo 26 y el verso va a ser el 39. Vamos a analizar esta oración que el maestro hacía, pero lo vamos a hacer, hermanos, de una manera en que podamos vivir el momento, que podamos imaginarnos la situación del maestro, y llega Mateo 26, verso 39 a decirnos lo siguiente. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro llorando, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Esas palabras, hermanos, en ocasiones yo las he pronunciado. Si es posible, Señor, no dejes que viva yo esta situación. Si es posible, líbrame. No quiero vivirla porque sé que me va a doler, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Pero ¿qué es lo que hace ver o deja ver esta oración, hermanos? Que el Señor Jesús también decía, si es posible que pase esta situación. Sin embargo, el Señor pedía la voluntad de Dios, pero después, hermanos, la oración cambia. ¿Cómo es que cambia? Dice, hermanos, el verso 42, mucha atención. Y otra vez fue, la segunda vez lloró, y esta vez oró de la siguiente manera. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. En esta ocasión la oración cambia. Ahora noto, hermanos, un sentido de aceptación. Es cuando ya estamos, cuando ya el momento está sobre nosotros y decimos, está bien, lo acepto. Pero, hermanos, llega una tercera. Y la tercera oración, hermanos, esta oración me impacta mucho porque el día de hoy yo quisiera decirte que a nuestro alrededor hay una nube de testigos de la iglesia y no de la iglesia que ven cómo actuamos ante estas situaciones donde al ser humano nos dan ganas de huir y escapar de nuestras emociones y sentimientos o del dolor. Pero esta tercera oración dice Juan en el capítulo 12. Juan en el capítulo 12 y el verso va a ser el 27. Dice así, hermanos, esta palabra del Señor. Y lo voy a leer, hermanos, después en otra versión para dar, hermanos, otra perspectiva. Y la palabra del Señor, hermanos, nos dice así. Juan capítulo 12, verso 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Fíjense, hermanos, el Señor Jesús hace la pregunta, ¿qué voy a decir en este momento que mi alma está turbada por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué situación, hermanos, más dolorosa y más sentimental del maestro? Porque dice, ¿qué voy a decir? Padre, sálvame. No, yo para esto vine al mundo, para pasar esta prueba y para que en esta prueba tu nombre, Dios, sea glorificado. El día de hoy, hermanos, cuando nosotros pasamos las pruebas,
La gente que no conoce quizás del camino del Señor dice, mira, este hermano o hermana, todo lo que le está viviendo y él sigue en la iglesia y él sigue alabando a Dios. ¡Qué fortaleza! Y nosotros decimos, la fortaleza no viene de nosotros, sino que viene del Señor. Para eso estás viviendo la situación, para eso estás pasando por la tormenta, porque el Señor Jesús en esta ocasión dice, para esto he venido. Ya no es decir, quítame esta situación, líbrame de ella, si es posible. No, ya en la tercera, hermanos, ahora sí lo acepta totalmente y dice, voy a superarlo, pero va a ser con tu ayuda y va a ser para que tú seas glorificado. Mateo 11:28, y con eso terminamos. Quisiera que el día de hoy enviarte quizás un abrazo hasta donde estés y decirte, no importa si es la pérdida de empleo, la pérdida de algún familiar, de un hijo, de un ser querido, de un padre, de una madre. No sé lo que pueda estar pasando en tu vida, lo único que yo te puedo decir es que el Señor está a tu lado. Aunque veas el sillón donde te sientas y voltees a ver a un lado de él y lo veas vacío, yo te digo, no está vacío. La presencia de Dios va a estar ahí contigo, apoyándote y ayudándote. Mateo capítulo 11, verso 28 y 29, un texto muy conocido, pero dice así la bendita palabra de Dios: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Que el Señor te conceda hallar descanso en cualquier situación que estés pasando. Y si no la pases, y si no lo estás pasando, que cuando llegue el momento de pasar esa prueba digas, para esto he venido a este mundo, para poder superarla, y que en ese momento de superarla digo, Padre, que tu nombre sea glorificado. Sigue glorificando el nombre de Dios en medio de tus tempestades, en medio de tus tribulaciones, porque estaremos pidiendo para que todos los problemas que podamos tener como hijos de Dios y como hermanos en Cristo, podamos superarlos con la ayuda del eterno Creador. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Paz a vosotros.